Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast BreastLink de ScienceLink. En esta ocasión vamos a hacer una edición bastante interesante porque vamos a intentar compilar todos los mejores estudios que nos ha dejado el escenario de cáncer de mama en el año 2025. Para esto nos va a acompañar dos excelentes oncólogos. Nos acompaña desde España el doctor Antonio Llombart, conocido por todos. Saben que él es médico jefe de servicio de oncología médica en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Y el doctor Fernando Petracci, médico oncólogo que trabaja en el área de tumores mamarios del Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires, Argentina, y presidente de LAPCA. Y los acompaño su host, servidor, Juan Carlos Adamé, desde Lima, Perú, oncólogo médico y jefe del Hospital Loaiza y encargado también y vicepresidente de lo que es LAPCA también. Así que, bueno, luego de haber dicho esta parte de ingreso y de introducción, Antonio, Fernando, cargado estuvo el 25, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un año con estudios muy importantes, tanto en enfermedad precoz como en enfermedad avanzada. Yo creo que suponen un gran cambio en muchos aspectos en nuestro arsenal terapéutico y en las decisiones clínicas que vamos a tener que tomar en el futuro. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes dos discutiendo en estos minutos lo mejor del 2025. La verdad que sí, todavía creo que estoy dedicando tiempo a digerir toda la información que hubo en HER2, triple negativo, luminal, temprano, avanzado, porque la verdad que es mucha data, muchos estudios positivos. La verdad que fue una revolución como nunca. Vamos a ASCO, a ESMO, a San Antonio y volvés con una carga de información importantísima, que eso, bueno, después hay que tratar de volcarlo y cómo entra en los algoritmos, que es lo que vamos a tratar de transmitirles en este momento, y cuáles van a ser los nuevos estándares de tratamiento, ¿no? Totalmente. Yo creo que todos los años siempre nos dejan estudios positivos, pero en el 2025 especialmente han habido muchos estudios positivos, pero sobre todo que tienen impacto directo en la práctica clínica en todos los escenarios, ¿eh? Hablo del ER2, que claramente, y aquí no estoy spoilando la película, es el más vasto, luego seguido del escenario luminal, y luego también triple negativo, que si bien teóricamente no ha tenido mucha presencia, es donde también ha mostrado estudios que entran directamente a cambiar el escenario, no solamente mostrar positividad estadística, sino a cambiar el escenario con impacto clínico. Así que, sin más, vamos a dividir estos minutos en tres bloques. El primer bloque vamos a hablar del escenario ER2, el cual lo va a hacer Antonio. El segundo bloque hablamos de luminales hormonopositivos y lo va a hacer Fernando. Y el tercer bloque me encargo yo de triple negativo y luego haremos un cierre de todos los comentarios de lo que hemos estado presentando. Así que, sin más, Antonio, ¿te parece si comenzamos con el gran reto de ER2? Absolutamente. Bueno, yo creo que es evidente que en ER2 principalmente la llegada de trastuzumab deruxtecan supone un cambio de concepto y una innovación que, bueno, veremos cuándo podemos utilizar a nivel asistencial, pero realmente supone un cambio y una mejora significativa en el tratamiento de estas pacientes. Yo creo que hay tres estudios realmente significativos en este escenario de enfermedad precoz HER2 positiva. Está el DESTINY-Breast05, el DESTINY-Breast11 y, en tercer lugar, un tercer estudio que es un estudio para explorar el papel de carboplatino en esta población, el estudio que se llama NeoCarbs, que comparaba carbo versus no carbo en un esquema de 6 semanas de THP versus TCHP. Ese es un estudio por el que voy a empezar, 400 pacientes, y demuestra que el carboplatino no aporta gran cosa en la esquema de neoadyuvancia. Yo creo que esto sí que es un cambio muy significativo y nos permite una desescalada de un fármaco que hasta ahora considerábamos esencial cuando queríamos desescalar antraciclinas. Obviamente solo tenemos los datos de respuesta completa patológica sin seguimiento, pero yo creo que es razonable pensar que la mayor parte de nuestros pacientes no precisarían del carboplatino en este esquema de neoadyuvancia. Y los dos estudios fundamentales, el DESTINY-05 y el 11. Yo creo que Astra Daiichi cometieron el error de presentar los datos en el mismo congreso, ¿vale? Porque hay un estudio muy sólido que es el DESTINY-Breast05, que es el post-neoadyuvancia
TDM1 versus TDXD en pacientes con enfermedad agresiva, eran pacientes con mucha carga tumoral y sin respuesta completa patológica, donde TDXD demuestra ser muy superior a TDM1 con un seguimiento amplio, con un hazard ratio muy significativo en favor de TDXD versus TDM1. Este es un estudio sólido y sí que demuestra un nuevo estándar en el futuro en esta enfermedad precoz de alto riesgo y sin respuesta completa patológica. El segundo estudio es el DB11, es un estudio de neoadyuvancia y es un estudio de neoadyuvancia donde por primera vez empezamos a ver algunos de los defectos de TDXD. Y es curioso, el estudio era un estudio con 3 brazos, un brazo que era TDXD por 4 ciclos seguidos de THP, un segundo brazo que era lo mismo pero con antraciclinas, es decir, que eran los brazos control, y un tercer estudio que era TDXD monoterapia 8 ciclos. Lo que observamos es que el objetivo principal, que era sustituir las antraciclinas por TDXD, sí que demuestra un aumento muy significativo en las tasas de respuesta completa patológica, es decir, TDXD por 4 seguido de THP o TCHP por 4 aumenta un 10-12% la tasa de respuesta completa patológica y eso es bueno. Sin embargo, TDXD solo falló. Falló por problemas de toxicidad, pero principalmente el gran fallo es no es superior a TDXD seguido de THP. ¿Vale? De hecho, TDXD seguido de THP es mejor, ¿vale? Cuando analizamos los datos. Lo que significa que por primera vez empezamos a entender que TDXD, que es un fármaco fantástico, puede tener esquemas de sinergia o de combinación con otros que lo hagan mejor que el TDXD en monoterapia. Obviamente son estudios que lo que reflejan es una realidad y es que TDXD es un fármaco maravilloso, pero que todavía estamos lejos de haberlo optimizado incluso en enfermedad precoz. Y yo que he estado, y ahora entramos en el debate, he estado en algunos advisories con americanos, sí que es cierto que hacen una interpretación, no voy a decir diferente, pero ellos sí que entienden que van a apostar más por la neoadyuvancia, un esquema DB11, más que un esquema DB05. No me llama la atención, pero va a generar un problema. ¿Y qué hacemos con esas pacientes que hagamos TDXD y THP y no hagan respuesta completa patológica? ¿Le vamos a dar TDM1 a estas pacientes? Yo creo que ahí entramos en una esfera de necesidades no cubiertas. Es cierto que esa población cada vez va a ser menor, afortunadamente, pero va a ser peor desde el punto de vista pronóstico y probablemente TDM1 no va a ser el fármaco que rescate pacientes no respondedoras a las terapias previas. Sigo yo, Juan. Creo que para no superponer comentarios con Antonio, primero uno de los pilares fundamentales para la interpretación de estos 3 estudios es perfil de pacientes. Para después llevarlo a la práctica, entonces, el punto 1 con respecto al uso de a sacar el carboplatino en neoadjuvancia, uno podría sentirse cómodo en pacientes en estadios 2 y no tanto en estadios 3. Por un estudio que realmente uno diría, ¿lo incorporarías a tu práctica? Creo que lo podría en el algoritmo, pero para pacientes con estadio 2, no para pacientes con alto volumen de enfermedad en el cual uno busca más tasa de respuesta. Con respecto a la comparación de trastuzumab pre o post, el DESTINY-Breast05 hay que interpretar, como lo decía Antonio, que son pacientes de muy alto riesgo, esto es, pacientes inoperables o pacientes con axila positiva de inicio, entonces ahí ya se nos dividen, incluyen pacientes del estudio de TDM1, pero deja fuera a los pacientes de intermedio riesgo que probablemente hoy en día van a seguir haciendo TDM1 si quedan con enfermedad residual, pero claramente ingresa como un nuevo estándar para pacientes inoperables de inicio que queden con enfermedad residual. Y con respecto al DESTINY-Breast09 me generan dudas, me sorprende lo que dijo Antonio de que los americanos propongan introducir trastuzumab en neoadjuvancia y no así en adjuvancia. Yo tendría más una visión de utilizarlo como una herramienta de rescate en adjuvancia con enfermedad residual y no incorporarlo inmediatamente en la neo. El DESTINY-Breast11 me llamó la atención de que trastuzumab solo no supera el 50% de tasa de respuesta con 4 ciclos antes de pasar al switch, a la etapa de switch. Que no hayan diseñado el esquema al revés, esto es poner o THP o antraciclinas y si los pacientes no respondían, rescatarlos en la neoadjuvancia con trastuzumab, invertirlo.
Y llamativamente que 8 ciclos de trastuzumab solo no haya sido un esquema y hayan tenido que cerrar la rama porque no haya superado, no sé, en receptores negativos, HER2 positivo, que no se haya ido a 90% de tasa de respuesta, como podemos ver comparativamente con inmuno y quimio en triple negativos. Entonces, coincido que va a ser una incomodidad si incorporamos trastuzumab en la neo en esos pacientes que queden con enfermedad residual. Coincido que TM1 probablemente no haga nada, pero lo hagamos porque sigue siendo un estándar. Y realmente agotemos un ADC de primera generación y de tercera generación, pero no ganando mucho más. Creo que esas son mis dudas. Yo me veo más tentado en incorporarlo más para rescatar pacientes de alto riesgo en la adjuvancia para incorporarlo tempranamente. Y el Destiny Breast también creo que falló, lo comentaron todos los expertos en todos los simposios, es no comparar con el estándar que usamos todos hace años, que es trifaena por 6 ciclos. Nadie utiliza antraciclinas hoy en día, salvo pacientes de muy alto riesgo o ante la imposibilidad de tener doble bloqueo con terapia anti-HER, pero hoy en día realmente creo que el estándar y hubiera sido interesante compararlo con trifaena por 6, ¿no? Bueno, coincido con las apreciaciones. Empiezo por lo que menciona Fernando, con el 11. eh, en el estudio 11 comparan con Berenice, que es un fase 2, que teóricamente es el que mejor tasa de respuesta completa obtiene, sin embargo no es el más habitual que nosotros tenemos. Coincido también en pensar que el deruxtecan se posiciona mucho mejor como el 0,5 que en el 11. También, y si bien es cierto que el 11 actualmente nos consigue la mejor tasa de respuesta completa patológica actualmente en todos los escenarios y en todos los esquemas, yo sí creo que ahí tenemos que, y teóricamente están apostando todas las balas para que la tasa de enfermedad residual sea la mínima. Yo personalmente creo que ahí sí, en la evolución de todos los Destiny Breast, es el que más dudas por el momento me trae. Ojo, esperemos ver los resultados de sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Porque a pesar que su principal endpoint en el 11 era la respuesta, la tasa de respuesta completa patológica, tenemos que ver también lo que es sobrevida, porque igual por ahí nos puede sorprender. Pero lo más racional hasta el momento era entender de que el deruxtecan se puede quedar como un gran rescatador en el escenario 0,5, entendiendo que 0,5 versus Catherine no eran las mismas poblaciones y justamente rescataban las poblaciones de mayor riesgo que no cubría directamente Catherine. Entonces, por ese lado. Luego, con respecto al uso de platinos o no, creo que también no solamente con el estudio NeoCarb, sino también con los compas, se ha ido mostrando que el THP tiene un rol importante. Sí creo que todavía no nos sentimos seguros y aparte que muchos estudios no los consideran pacientes de muy alto riesgo donde trifaena sigue teniendo un rol. Yo aquí empiezo a lanzar un término que lo he ido usando a lo largo del año, que es la coexistencia. Hasta hace poco teníamos solamente estándares únicos en lo que era ER2, en neoadyuvancia, en adyuvancia con enfermedad residual, en primera línea y eran nombres propios. Y hoy en día a ese nombre propio se le asocia una posible alternativa justamente de acuerdo a un perfil característico de pacientes que nos dan unas chances más amplias de poder encajar mejor a los pacientes para poder obtener mejores resultados en ese sentido. Antonio. Yo creo que TDXD va a llegar a la enfermedad precoz con estos dos estudios y yo creo que iremos optimizando a medida su uso. Para mí la mayor crítica es que los dos estudios van a una población muy parecida, pacientes de muy alto riesgo y probablemente han dejado de largo pacientes que también se hubiesen podido beneficiar con tumores T2N0. Pero yo creo que globalmente lo que traslada la información es que estamos optimizando los recursos que tenemos y que vamos a estar llegando a tasas de respuesta completa patológica muy altas. Y como os decía, para mí la oportunidad de reforzar tratamiento de las pacientes de muy alto riesgo que no hacen respuesta completa patológica, que la población la vamos a ir reduciendo, pero esa población cada vez va a ser de peor pronóstico porque se ha enfrentado a los mejores tratamientos posibles. Un detalle más para completar la discusión. Nos queda una pregunta más que es, todo ha sido extrapolado de enfermedad metastásica temprano.
vamos a hablar ahora probablemente del Destiny-09, en la combinación de un ADC más un anticuerpo monoclonal, nos va a quedar la pregunta de la combinación de trastuzumab más pertu en la neoadjuvancia. La comparación, por ejemplo, del estudio Christine que utilizó TM1 más pertu. Los japoneses utilizan TM1 más pertu y después rescatan con antraciclinas. Entonces va a ser una linda pregunta decir si el pertu agregado al trastuzumab en la neo mejora el perfil del trastuzumab. Probablemente está bien, no puede ser un estudio de 6 ramas, pero hubiera sido interesante que a la rama de trastuzumab sola le hubieran agregado pertuzumab y a ver qué pasaba, porque realmente es otra, bueno, lo discutimos ahora, pero es una de las preguntas. ¿Trastuzumab va solo o va con pertu? Fernando, yo creo que esto enlaza muy bien con los datos del Destiny-09 en metastásica, porque nos falta información. El Destiny-09 en metastásica es primera línea TDXD versus Cleopatra versus TDXD más pertuzumab, más pertuzumab. Y no hemos visto los datos del brazo de TDXD monoterapia, ¿vale? Porque el estudio estaba diseñado con distintas P, distintos valor, con lo cual no se alcanzó el interim para ese brazo solo. Porque yo creo que todos tenemos la duda en este Destiny-09, donde TDXD más pertuzumab demuestra ser muy superior, con un hazard ratio de 0,65. Estamos hablando que las pacientes están más de 3 años de media en tratamiento o en primera línea, casi 40 meses, con TDXD más pertuzumab. Pero como tú has recordado, esta señal no se vio con TDM1 más pertuzumab en primera línea con el Catherine, con lo cual hay dudas razonables de si tiene que ser TDXD pertu o TDXD monoterapia conseguir el mismo resultado. Los datos son muy, muy provocadores. Los datos que se han presentado más recientemente en San Antonio sugiriendo, porque no llegaban a afirmarlo, que en temas de calidad de vida era muy parecido, y eso es lo que a mí me cuesta más de digerir. Que TDXD por 3 años y medio tenga el mismo impacto en calidad de vida que estar llevando un trastuzumab subcutáneo de forma trimestral. Yo creo que esta es para mí la mayor duda, porque mis pacientes con TDXD largas respondedoras, mi sensación es que no tienen la misma calidad de vida que las pacientes que tengo con trastuzumab. Y ahí se abre el debate de, en esta primera línea óptima, el impacto o la pregunta de la secuenciación o el mantenimiento, si todas las pacientes tienen que seguir TDXD durante 3 años, 4 años hasta progresión, o lo que empieza a sugerir otros estudios, como puede ser el estudio HER2CLIMB-5 que se presentó, o el PATINA, de estrategias de mantenimiento un poquito reforzadas con la incorporación de tucatinib, que los datos también han sido muy espectaculares, en una filosofía Cleopatra tras inducción con quimioterapia, hacer un mantenimiento con HP versus HP más tucatinib, donde también veíamos una señal muy potente, particularmente además, y esto es muy interesante, en la población receptor hormonal negativo, lo cual balancearía que estrategias de mantenimiento, puedes tomar decisiones de estrategias de mantenimiento en función del fenotipo hormonal, si es receptor hormonal positivo, más a un esquema PATINA con palbociclib, si es un fenotipo receptor hormonal negativo, más de tucatinib. Y yo creo que esto abre la puerta a un futuro muy atractivo en la primera línea de cómo vamos a optimizar todos estos recursos para beneficio del paciente, pero sabiendo que el impacto en supervivencia que vamos a ver en HER2 positivo en la próxima década va a ser espectacular. Y ahí también yo entro con respecto a lo que tú mencionas de lo que va a venir, ¿no? Porque ahora mismo, si bien es cierto que en la primera línea tenemos la coexistencia y actualmente las guías te permiten ambas posibilidades, a poner 09 como poner el Cleopatra, creo que la estructura de secuenciación puede tener algún tipo de rol, y me refiero a los estudios al Demeter, donde puedes comenzar con deruxtecan y luego sigues con el doble bloqueo clásico de pertutrastu, o con el SAPO o SAFO, ¿no? Que es el empezar al revés, ¿no? Empezar con lo que es doble bloqueo y luego continuar con el deruxtecan. Entonces yo creo que estos estudios nos van a poder dar un poco más de luces. Sí creo que el 09, nuevamente a nivel estadístico, muestra lo que es la ventaja versus al Cleopatra que hemos usado muchos años, pero me uno también a las dudas sobre el tema de la tolerancia y los IPROS, ¿no? Sobre el tema de la respuesta de pacientes, porque la tolerabilidad
en uno y otro brazo es diferente. Y creo que eso es algo que nosotros lo notamos y también los pacientes, ¿no? Fernando. Bien, sí, creo que el Destiny Version 9 abrió muchas puertas de discusión y vuelvo siempre a algo que me fascina, que es perfilar los pacientes. No todos los pacientes son para Destiny Version 9, hay pacientes que se van a seguir beneficiando de Cleopatra y mantenimiento, pacientes con enfermedad ósea exclusiva, partes blandas, los triple positivos, pacientes con un intervalo libre de terapia anti-HER post-adjuvancia, neoadjuvancia prolongada, los lentos progresores, etcétera. Creo que eh, en contraposición, aquellos cáncer de mama HER2 positivo de novo, con alto volumen de enfermedad o en crisis visceral o con compromiso en sistema nervioso central, concomitante, o los que recaen entre los 6 a 12 meses de haber terminado la adjuvancia. Yo creo que si hoy en día tuviera la oportunidad de utilizar TDXD y PERTU, me iría inclinado hacia ahí. Concuerdo con Antonio también respecto a que los datos de calidad de vida, los que tenemos experiencia con trastorno de Uructecán y en largos respondedores, ir al hospital de día cada 21 días, la alopecia parcial, depende de la reserva medular, la persistencia o no de toxicidad medular, las náuseas y vómitos que inician tempranamente y se mantienen a lo largo de todo el tratamiento, que requiere antivomitivos potentes, que generan constipación, cefalea, etcétera, versus Fesgo cada 21 días, creo que ahí yo pongo las cartas sobre la mesa para discutir. Entonces ahí si uno da preferencia al paciente, creo que si hacemos un estudio como los iniciales de trasto subcutáneo o de fesgo subcutáneo y le dejamos elegir al paciente y hacemos un esquema de crossover, van todos a la rama de subcutáneo, eso está claro, pero claramente es altamente efectivo. La pregunta que me genera ya te dejo, Antonio, así ya cierro. La pregunta que me genera es que si uno ve las curvas de separación del Destiny Version 9, la separación en los primeros 12 meses, y principalmente a partir de que finalizás la inducción con taxanos más doble bloqueo. Todo sucede ahí. 15 por enfermedad, respuestas parciales iguales para los dos esquemas, pero Destiny Version 9 gana en 12-15% de respuestas completas. Y si uno ve todos los estudios, Patricia, Destiny Version 9, Cleopatra y los que alcanzan respuesta completa, los estudios del Chevendo, etcétera, los pacientes separan las curvas al alcanzar respuestas completas tempranas. Eso creo que es el talón a favor del Demeter. Decir, ok, yo hago inducción, genero alta tasa de respuesta y después mantengo con doble bloqueo sin TDXD. Creo que eso es lo que a mí me entusiasma de esto. Decir, ok, no trasto de Uructecán y PERTU a largo plazo, es altamente costoso, impacto en calidad de vida, y creo que estaría bueno poder preseleccionar los pacientes según perfiles desde el punto de vista molecular. Está en marcha INAVO 123, Heredera con Giredestrant, tenemos el Patina, el Hertucline 5, la verdad que hay mucho, el EPIC B, me acuerdo, el B2 creo que es, hay mucho todavía para ver cómo mejoramos el mantenimiento y cómo mejoramos la inducción. Yo ya os puedo decir que en el Dimiter, que yo tengo bastantes pacientes, las pacientes están encantadas cuando acaban con el TDXD y pasan a Trastupert. ¿Vale? Es decir... Esto no está grabado, Antonio, no está grabado. Que las pacientes lo agradecen. Y yo creo que es una realidad. Cuando analizas los datos del Destiny 09, la mediana de duración del tratamiento no son los 40 meses de mediana de progresión. Está por debajo de los 2 años y medio la duración del tratamiento. Es decir, que la principal causa de interrumpir TDXD no es ni progresión ni toxicidad, es decisión del paciente o del investigador. Y yo creo que esto es clave. El Dimiter, el DB09 tiene alguna pequeña trampa que puede hacer superior al TDXD más PERTU, porque las pacientes que estaban con TDXD más PERTU, cuando paran TDXD siguen con PERTU más Trastu. Las que están solo con TDXD, cuando paran TDXD siguen solo con Trastu. Entonces, yo creo que hay un pequeño riesgo, que haya un sesgo, de que haya un beneficio en función del brazo TDXD más PERTU, pero por el mantenimiento. Yo estoy muy interesado en esos datos, pero bueno, la realidad es que como ha dicho Fernando, yo creo que vamos a ir a un perfil de pacientes y no es lo mismo el paciente que tiene una recaída tras un Trastupertu en adyuvancia o en enfermedad precoz que la paciente que es naïve de tratamiento, donde probablemente tenemos unas expectativas mucho mayores de impacto en supervivencia y particularmente incluso
largas, largas respondedoras, que muchas de ellas probablemente estás en la filosofía de que están curadas. Y si esas pacientes, como dice Fernando, subes un 15-20% la tasa de respuestas completas iniciales, como se ha visto en el subanálisis que han presentado, que esa población es la que particularmente va muy bien con TDXD, probablemente sea la justificación en esas pacientes. Es decir, te tengo que dar más fuerte, un poquito más tiempo, porque es posible que con esto consiga una mejoría significativa a largo plazo. Yo aquí lanzo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un hidrorazo que no ha salido en el 09 de deruxtecan solo, así como en el 11, sale negativo? ¿Ustedes consideran de que sería un impacto a la molécula en sí o simplemente lo único que nos diría es que el deruxtecan a solas no tiene tanto sentido como conjugar con los clásicos antierdos? A ver, yo creo que sería extraño que salga algo negativo cuando en segunda línea TDXD está en 28 meses. Es decir, ya el trastuzumab es mejor en segunda línea que Cleopatra en primera. Yo creo que tenemos que esperar los datos, pero ya tenemos suficiente con lo que pensar, con lo que tenemos, como para encima hacer cabalas de lo que no tenemos. Juan Carlos, yo creo que vamos a centrarlo en lo que hay y el otro ya veremos. Último comentario, creo que los datos iniciales de este nivel 12 y el 07 utilizados en primera línea, realmente si uno ve las tasas de respuesta en pacientes con enfermedad del sistema nervioso central y las medianas de tiempo a la progresión, no me sorprendería que por ahí no estadísticamente significativo, pero sí clínicamente significativo que Pertu agrega algo a trastuzumab que no le agregaba a Pertu a TDM1 tanto en neo como en primera línea. Muy bien, yo creo que bueno, ER2 claramente ha sido el escenario donde más estudios nos ha dejado en este año 2025 y creo que esto da para un simposio solamente del tema y tenemos que cerrar este capítulo para poder pasar a otro gran grupo de estudios que también nos han dejado resultados y datos interesantes y me refiero al estudio, el escenario luminal con los pacientes HR positivos y es ahí donde, Fernando, por favor, tu aporte y tu disquisición de este 25 en ese escenario también potente. Aviso que no tengo nada alrededor de soporte, sino que es pura y exclusivamente tirar los títulos, porque la verdad que adyuvancia y más que nada enfermedad metastásica en tumores luminales fue toneladas de información. Creo que tres cosas que me gustaría nombrar para después ver cómo las intercalamos y de vuelta, insisto en el perfil de pacientes. Para aquellos pacientes de intermedio alto riesgo, axila positiva o axila negativa con factores de alto riesgo o los estadios 2 de intermedio alto riesgo. Y hago referencia a los análisis ya de más de 60 meses y 44 meses respectivamente del Monarchy y del Natalie que claramente demuestran el beneficio de agregar abemaciclib o ribociclib 2 años y 3 años a pacientes con estas características, estadios 2 y 3, pre o posmenopáusicas. Entonces, realmente ya vimos todos los análisis de subgrupos con todas las combinaciones, ya sea con inhibidores de aromatasas, con supresión ovárica en las premenopáusicas, y la verdad que son dos estudios que finalmente llegaron a demostrar aunque es una tendencia, aunque en uno sea positivo y el otro estadísticamente positivo y el otro, pero 1,8 y 1,6% de beneficio absolutos en sobrevida para los dos estudios. Creo que con todas las características de que son pacientes que recaen temprano y tardíamente, etcétera, pero realmente terminaron de demostrarnos que los inhibidores de CDK en adyuvancia los tenemos que tener en consideración en pacientes en estadio 2 y 3. Dicho esto, se presentaron los datos del estudio Lidera. El estudio de Lidera es un estudio para pacientes interesante porque tiene un degradé de pacientes. Hay pacientes axila negativa con firmas genómicas de alto riesgo, con tumores mayores de 1 centímetros, y después entran todos los pacientes con axila positiva, Giredestrant versus el Standard of Care durante 5 años, y si las pacientes son premenopáusicas agregaban agonistas. Recientemente volvimos de San Antonio y el estudio, a pesar de que tiene un follow-up, entró tardíamente para ser presentado, pero a pesar de que tiene un follow-up de menos de 3 años completos, 30 y pico de meses, demostró
casi un 3% de beneficio absoluto de reducción de sobrevida libre de enfermedad invasiva, lo que realmente nos llamó a todos la atención porque sabemos que hay múltiples CERTs, pero este es el primero que demuestra franco beneficio con un corto seguimiento en una población, como les decía, heterogénea, porque íbamos desde axila negativa a positiva y pacientes con firmas genómicas de alto riesgo, que en la práctica es lo que intentamos demostrar, si les damos tamoxifeno, inhibidor de aromatasa o si le ponemos un CERT. Y la pregunta queda abierta de cómo es la interacción de giredestrant con los inhibidores y cuánto una cosa nos modifica la otra. Claramente todos los pacientes del LIDERA no eran candidatos para Natalie y abemaciclib. Entonces, desde el punto de vista, porque me gustaría más que después nos volquemos a la parte metastásica, porque realmente hubo de todo y los algoritmos van a cambiar y cambiaron, pero creo que los tres títulos son ya los largos follow-up del Natalie, del Monarch E y los recientes datos de LIDERA. No, a ver, los datos de Lidera con giredestrant yo creo que son, para mí, los más revolucionarios que hemos visto este año en cáncer de mama, a nivel farmacológico. Por un factor muy importante, es el primer SER o lo que sea, antiestrógeno, vamos a decir, que demuestra superioridad frente a inhibidores de aromatasa. Esto nunca lo habíamos visto. Hasta ahora los nuevos SERs se centraban principalmente en pacientes con mutaciones SR1 y es lo que hemos visto en enfermedad metastásica. Si no hay mutación de SR1, tú no eres superior a fulvestrant y si es SR1 mutado, eres superior. Claro, esto es una revolución porque lo que podemos asumir es que esta población de enfermedad precoz, la prevalencia de SR1 es menos del 3%. Es decir, que giredestrant en pacientes en enfermedad precoz demuestra ser mejor que el mejor tratamiento hormonal. Y yo creo que esto es una pequeña revolución junto con datos que se han ido presentando tanto con giredestrant como con otros de los SER de que son activos incluso en pacientes premenopáusicas en ausencia de supresión ovárica. Y esto puede ser una revolución en el futuro. Sí que es cierto que me estoy adelantando, pero probablemente nuestra gran revolución en los próximos 10 años puede ser acabar con el mantra de la supresión ovárica que llevamos 120 años en cáncer de mama. Creo que por primera vez empezamos a ver un fármaco o una familia de fármacos que muchas mujeres premenopáusicas nos podría dar la oportunidad, no digo que sea una realidad, pero los estudios van a empezar, de dejar la supresión ovárica atrás por primera vez en la historia. Yo solamente añado a lo que mencionan ambos, que estos tan buenos resultados que ha mostrado el giredestrant, y ya lo dejaban caer. ¿Y qué pasa si nosotros añadimos también los buenos resultados que han tenido las ciclinas en escenario temprano? Tanto con Monarch y con Natalie, y de hecho es solamente recordar que tenemos corriendo el estudio Lidera Breast Cancer Substudy 1, donde se junta el giredestrant más abemaciclib, y esta combinación ya no es una combinación que se puede, un CERT oral conjuntamente con una ciclina no es algo que sea tan raro de ver y lo hemos visto también en un ensayo más avanzado, pero la tolerabilidad es válida en el estudio EMBER 3 donde conjuntan imlunestrant conjuntamente con abema. Entonces yo creo que si bien el giredestrant en enfermedad temprana en los luminales ha sido una revolución por todo lo mencionado, aún podemos tener un techo de revolución mayor que no sé si quizás lo tengamos tanto en enfermedad temprana, en neoadyuvancia de lo que era ER2, como estábamos hablando en enfermedad temprana, neoadyuvancia o adyuvancia de ER2. En luminales yo creo que todavía tenemos un techo amplio que podríamos seguir viendo, a pesar que era un escenario que nosotros lo dábamos ya por cerrado y con moléculas de décadas, como podía ser el tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa, y luego recientemente con las ciclinas. Creo que todavía este escenario nos va a retar un poco más y que finalmente es el más vasto y el que nosotros cotidianamente vemos en cantidades numerosas, ¿no? Fernando. Sí, un último comentario respecto a eso. La verdad que creo que a diferencia de lo que veníamos hablando con HER2 positivo, no es una preocupación el incremento de la toxicidad y muy probablemente deterioro en la calidad de vida al combinar giredestrant con inhibidores de CDK, ya que todos tenemos experiencia. Yo participé del Lidera, participo del Heredera y el giredestrant, la verdad que desde el punto de vista, comparando con el resto de los SERs, imlunestrant, camisestrant,
realmente el perfil de efectos secundarios es incluso inferior a los inhibidores de aromatasa, desde el punto de vista de artromialgias, etcétera. Entonces, la verdad que eh, creo que se van a poder combinar. De vuelta, la cuestión es a qué perfil de pacientes. Si se lo vamos a dar a un paciente con un tumor de 1 centímetro axila negativa grado histológico 3, o se lo vamos a dar a todos los pacientes de axila positiva. Creo que eso después está bueno cuando van avanzando los estudios que nos empiecen a mostrar los análisis de subgrupo, ¿no? Y porque hay que tener en cuenta el costo. Los CERTs son muy costosos, ¿está bien? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Lo que quiere decir que si bien la información es importante, esto todavía no es es un cambio teórico, más no aplicable, y seguimos disponiendo de nuestro clásico arsenal por el momento y unos cuantos años más, ¿no? Así es, creo que el mayor desafío es lograr que una paciente llegue a 5 años incluso con tamoxifeno. Sabemos que un gran número de pacientes no llegan, así que imagínate escalar esto a completar 5 años de un SER, creo que más por el acceso que por la tolerancia, y completar 3 o 2 años con Ribo Abema, más por la tolerancia y por el costo. Pasamos a metastásico. Metastásico de vuelta, creo que tiremos títulos porque no me voy a meter en cada uno de los trabajos porque vamos a estar como un webinar tardíamente. Creo que lo más me llamó la atención todo 2025 fueron algunos análisis primarios de estudios y después análisis de subgrupo de otros estudios. Y el escenario creo que más importante de todo, donde se puso toda la línea al fuego, creo que fue la progresión a los inhibidores de CDK, con múltiples estrategias de monitoreo, de switch y de necesariamente biopsias líquidas o biopsias tisulares para identificar biomarcadores. A modo de títulos de estudios que me llamaron mucho la atención, bueno, se presentó el estudio de EMBER y el análisis de subgrupo del estudio EMBER 3, disculpen, que tenía 3 ramas, hormonoterapia, Imlunestrant o Imlunestrant más abemaciclib, en un estudio que el diseño típico del estudio es un estudio de switch. Esto es, vos venías con hormonoterapia más un inhibidor de CDK, mayoritariamente palvo, y si progresabas clínicamente, rotabas a Imlunestrant, hormonoterapia o Imlunestrant más abema. Y el estudio dio, ya lo adelantó Antonio, y creo que ese es nuestro mensaje final, que los SERS actúan mejor que el fulvestrant si tenés SR1 mutado, dato del EMBER 3. Que los SERS actúan mejor si usás una terapia target. Pongas lo que quieras ponerle. Everolimus, abemaciclib, capivasertib, alpelisib, etc. Algo más. El SER funciona mejor, y más si tenés mutaciones de las vías. Entonces, creo que esos fueron los títulos. EMBER, un estudio positivo, con tendencia a beneficio no clínicamente significativo, no estadísticamente significativo en sobrevida, tanto Imlunestrant solo para SR1 mutados como Imlunestrant más abema, independientemente de la mutación, lo que creo que va a poner en discusión si se incorpora como un estándar a la progresión, la verdad que, pero en términos generales es un esquema de switch, cambio la hormonoterapia por SER y cambio palvo-ribo por abema. Después otro de los estudios que me resultaron interesantes es el reposicionamiento de alpelisib más fulvestrant presentado en San Antonio en el estudio EPIC B5, en el cual ganamos un par de meses más, 7 meses de mediana de tiempo a la progresión en pacientes con PI3K mutados, población 100% progresada de inhibidores de CDK. Después un fase 2, el ELEVATE, en el cual Imlunestrant más everolimus o Imlunestrant más abemaciclib, entre 8 a 14 meses, 8 meses con everolimus, 14 meses con abemaciclib, independientemente de tu perfil. Tengas enfermedad visceral o no, tengas mutación de PI3K, SR1, etc. Entonces, eso es lo que me resultó interesante de algunos estudios, del EVERA y del ELEVATE, en el cual parece ser que si no encontrás mutación, no tenés acceso al biomarcador, te tienta a utilizar una combinación de, por ejemplo, Imlunestrant abema o Imlunestrant everolimus, porque es efectivo independientemente del perfil molecular. Y después, bueno, vimos también los datos que en ESMO presentaron los estudios de Vera y en San Antonio análisis de subgrupos de Vera, nuevamente posicionando a Giredestrant más everolimus versus fulvestrant everolimus
en pacientes progresados a hormonoterapia o progresados a hormonoterapia más un inhibidor de CDK y vimos que casi entre 9 a 10 meses de beneficio de tiempo a la progresión, y el beneficio fue para todos los pacientes. Tengas incluso conmutación de ESR1 y PI3K, que sabemos que son los pacientes de pronóstico más desfavorable. Y lo dejamos ahí porque me parece que, bueno, y también el Victoria 1. El Victoria 1 resulta interesante, que es Geatolisib, un pan inhibidor de la vía de PI3K, AKT, mTOR, que demostró un triplete fulvestrant, Geatolisib y palbociclib, o fulvestrant, Geatolisib, útil en pacientes progresados a inhibidores de CDK, muy beneficiados los pacientes con enfermedad ósea exclusiva, pero en términos generales se beneficiaban todos, y muy interesante que gana mucho tiempo a la progresión en pacientes que tuvieron un largo beneficio de inhibidores de CDK. Entonces, para cerrar esto y dar la palabra a Antonio, me voy con el concepto de debemos testear porque nos permite identificar si utilizamos SER solos o SER más una terapia target, pero es muy importante también la selección de estas combinaciones teniendo en cuenta el perfil de enfermedad del paciente y la duración de beneficio con el inhibidor de CDK. Porque ahí nos quedan también los datos del Destiny BR06 de utilizar un trastuzumab en forma temprana en pacientes rápidos progresores a inhibidores de CDK. Esos pacientes que no sabemos qué hacer, que te progresan en menos de 6 meses, que son hormonorefractarios o hormonoresistentes primarios, que les diste letrozol ribo y te progresó a los 5 meses con enfermedad visceral, y entonces ahí entra en juego casi 14 meses de mediana de tiempo a la progresión con trastuzumab. Entonces abre ese cambio de paradigma de decir, ok, usamos los ADC más temprano y dejamos para después un rechallenge con hormonoterapia, con SER o algo más. Me cuesta encontrar, añadir algo. Yo creo que lo has resumido muy bien. Obviamente siempre vamos a individualizar la decisión de tratamiento tras el inhibidor de ciclina, pero en base a dos factores, a dos tipos de marcadores. Los marcadores clínicos, principalmente relacionados con la carga de enfermedad, el grado de, digamos, de afectación sintomática del paciente y la duración del tratamiento del inhibidor de ciclina, y eso asociado a biomarcadores de sensibilidad biológicos como es SR1, PI3K y probablemente en el futuro otros. Y yo creo que en base a eso empezamos ahí a tener criterios clínicos y moleculares que nos permiten llegar a combinaciones hormonales que alcanzan ya los 10-12 meses de mediana de PFS, y eso ya empieza a ser un valor significativo. Yo creo que los primeros datos con el Emerald eran un poco decepcionantes, probablemente porque había una mala selección de pacientes. Pero la realidad es que tenemos que seguir intentando esa filosofía de retrasar la introducción de quimioterapia, porque la duda es qué pasa luego, si realmente esos pacientes van a tener un rechallenge hormonal. Yo aquí hago una pregunta, porque han hablado en el escenario luminal avanzado, pero sobre todo cuando hay una progresión con las ciclinas. Y en la primera línea clásica, en ASCO salió el Serena 6. Opiniones sobre el Serena 6. Bueno, a ver, el Serena 6 es una segunda línea oculta, realmente es una progresión biológica, es una progresión, yo no hablaría que es una primera línea, yo creo que realmente es una segunda línea, solo que probablemente con algo que sí que yo creo que el Serena 6 para mí es un estudio muy importante, porque junto con el Padawan provocan un cambio de concepto, y es que tenemos que empezar a hablar como los hematólogos de la progresión molecular. Y ya no es esperar a la progresión radiológica, ya no es esperar a la progresión de síntomas. Probablemente empezamos a tener herramientas que nos puedan adelantar mucho el cambio de tratamiento. Otra cosa es si esto ahora es lo suficientemente relevante a nivel clínico para implementarlo, y si los estudios estaban lo suficientemente bien diseñados para darnos la confidencia de que realmente estamos trasladando un beneficio al paciente y no estamos simplemente falseando un poquito la historia natural de la enfermedad con un adelantamiento que realmente no provoca un beneficio. Yo creo que este es el mayor challenge, que el Serena 6 a nivel regulatorio probablemente lo van a aceptar, pero a nivel clínico te provoca muchas dudas. ¿Qué hubiese pasado si esas pacientes que también en el brazo control tardan mucho en progresar, tardan en media más de 9 meses? Es decir, que esa paciente
ese tratamiento que mantiene es casi lo mismo que hace una segunda línea normal. Entonces, estas pacientes no tienen ninguna prisa en cambiarlas. Esas pacientes, si le hubieses dado camicestrán a la progresión, no hubieses conseguido el mismo beneficio. Yo creo que todavía es un reto poder trasladar esto a una realidad clínica relevante. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, agrego el Serena 6. Es un estudio el diseño es un estudio de monitoreo de mutación de SR1 y hacer el switch. Pero a su vez hay una preselección clínica. ¿Por qué? Porque la letra chica dice que vos tenés que pasar 6 meses o más con beneficio del inhibidor de aromatasa más el inhibidor de CDK. Entonces ahí vos ya tenés una preselección. El estudio deja fuera a aquellos pacientes hormonorefractarios o hormonoresistentes primarios. Los que progresan quedan afuera. Y después estás casi 22 a 24 meses testeando a los pacientes para que a la mitad de los pacientes en su primer testeo le encuentres la mutación. Le hace de 3.000 y pico de pacientes, lograste incluir a 5% de pacientes en el estudio. El costo hoy en día de hacer una biopsia líquida, está bien, solo testear SR1. Tenemos disponible, por ejemplo, acá en Argentina, a través de la industria farmacéutica, testear solamente las 5 mutaciones targeteables para el acestran en compasivo, y podés hacer la biopsia líquida gratis, pero vos tenés que hacerlo cada 3 meses, a lo largo de 2 años. Entonces, la verdad que desde el punto de vista logístico me parece bastante complejo. Entonces, pero bueno, realmente me quedan estas preguntas abiertas, es decir, esperamos a que haya a switchar la medicación cuando haya progresión clínica más molecular. Sí, por ahí, para no dejarlo afuera, decimos 2 palabras, me tienta más una estrategia de testear y arrancar, como es el INAVO 123, que lo presentaron también, recuerden, en ASCO, y el INAVO 120, disculpen, y posicionó a Inavolisib, Palbo y Fulvestrant en pacientes hormonorefractarios con mutación de PI3K. Creo que también es uno de los highlights que debemos nombrar, ¿no? Ya un estándar nuevo de tratamiento. Correcto, concuerdo. Yo lo mencionaba el Serena 6 porque creo que la relevancia clínica no la es tal, pero sí creo que es un primer estudio que nos pone ya a los nuevos biomarcadores, que sí creo que donde están teniendo mucho más rol es en el escenario luminal. De hecho, la pregunta que yo les haría es ahora, ¿qué pacientes con escenario luminal avanzado biomarcan? ¿Biomarcas la primera? ¿Biomarcas a la progresión? ¿A la progresión de qué? ¿Biomarcamos a todos? Hablando del mejor escenario posible, porque si hablamos de acceso, obviamente tenemos restricciones, pero hoy en día Luminar se ha convertido en un escenario bastante biomarcable. No solamente me refiero con lo que es ctDNA en lo que es Serena 6, sino en las demás opciones cuando tienes ESR1, PIK3CA. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si estamos en un escenario donde tenemos acceso a todo, que no es el real, la realidad probablemente sería que sería razonable hacer un NGS selectivo de los biomarcadores más importantes en mama en la primera progresión y luego monitorizar o retestear en subsiguientes progresiones solo para SR1 porque las otras mutaciones ya las has caracterizado y no va a haber un cambio significativo en esas mutaciones. Claro, esto es un escenario ideal, no es el escenario nuestro ni vuestro del día a día de lo que podemos tener acceso. Es cierto que algunos hospitales lo estamos implementando en España, pero más a título de investigación que realmente porque eso aporte un beneficio a los pacientes. Sí, agrego, yo hoy en día estoy tratando todavía tenemos abierto la rama de SR1 del Pionera, entonces pacientes hormonoresistentes estoy tratando de preseleccionarlos, entonces ahí ya tenés una herramienta, tenés F1 en biopsia líquida, entonces trato de empujarlos para tener ese testeo. Después en la práctica, apoyado por la industria, tenemos hoy en día disponibles a costo cero para los pacientes, como les decía, el testeo de 5 de las mutaciones de SR1 en biopsia líquida y un testeo de 52 genes, pero en tejido sólido para poder utilizar, para buscar candidatos a capivasertib. Entonces, ahí la biopsia sólida la tenés para hacer de la primera a la segunda línea
y la mutación de SR1 también la estamos utilizando en ese escenario. Si me dice a mí cuál sería el ideal, es testear con NGS, como decía Antonio, a la primera recaída o al debut de enfermedad de novo, y lo que no aparezca ahí, después testearlo individualmente. Y principalmente lo que testeas individualmente es ESR1 si no lo encontraste en la primera línea, porque después el resto, AKT, PITEN, se presentaron los datos del Capitelo 2, 291, que presionar con capivasertib no incrementa las mutaciones, entonces son mucho más estables. Y así que haría eso nada más, un NGS de inicio, y si no aparece SR1, la ESR1 solo con biopsia líquida a la progresión. Pero, pero uno ve con cierta inquietud de que todo eso puede quedar abolido si vos usás el acestrana abemaciclib o Evera, giredestrane everolimus, que te funcionan todos. Entonces, ojo, o vamos hacia la medicina personalizada y complejizar y aumentar costo, o vamos por lo sencillo, ¿no? Realmente ir viendo en los demás estudios que nos figurarán este año. Yo solamente quiero terminar ahora en la secuencia para hablar un poco de lo que es el escenario triple negativo, que claramente no ha sido tan vasto como los anteriores, pero sí ha sido significativo. Me remonto a ASCO del 2025, se presenta el estudio ASCENT-04, también llamado Keynote de 19, y es un estudio en el cual va directamente con la primera línea que nosotros la teníamos nichada, que era el 355, donde sabíamos que Pembro tenía un rol muy importante cuando fue presentado esos estudios ahí por Javier Cortés y Joe Brugo. Y en este caso, lo interesante era que entraban con PDL1 o CP más de 10 y pudiendo ya haber recibido pacientes en un escenario previo, algún PDL1, y entrabas con Sasigo-Vitecan con Pembro versus quimioterapia Pembro, ¿no? Entonces creo que el Sasigovi en lo que era PFS demostró una superioridad versus lo que era la quimio con Pembro de casi alrededor de 3 meses y con un hazard ratio cerca de más de 70%. Así que creo que ahí podíamos tener una alternativa adicional al 355, pero no solamente eso, sino que ya en ESMO se presenta el ASCENT-3. Y el ASCENT-3, la diferencia es que abarca a pacientes que no eran candidatos para uso de PDL1 inhibidores, como era el caso del 4, en el cual, vuelvo a repetir, teníamos PDL1 más de 10. Aquí entraban pacientes con PDL1 menos de 10, pacientes con PDL1 positivo, pero que habían sido expuestos a otro tipo de escenarios más cortos en lo que es la parte temprana de lo que es inmunoterapia, y que directamente no cumplían los criterios. Y aquí entran nuevamente Sasigovi con un brazo versus quimioterapia, y obviamente el resultado fue favorable al ADC del Sasigovi, pero no solamente se presentaron en ESMO lo que es este ADC de Sasigovi mostrando relevancia, sino también el Tropion Breast 02, en el cual usa otro ADC, que es el Datopotamab de Ruxtecan, versus quimioterapia en primera línea, nuevamente para pacientes no candidatos. Era un estudio muy semejante a lo que era el 03, lo único que entraba también un subgrupo en aquellos que eran los que habían relapsado rápidamente y con enfermedad cerebral. En este grupo lo que vimos que tenía, y ojo con esto, tenía un co-primary endpoint entre PFS y sobrevida global, viendo que en ambos tenía una ventaja, tanto en lo que era sobrevida global con un hazard ratio de 0.80, 0.8 si no me equivoco, y el otro de 0.5, 0.6, demostrando que los ADCs ya en primera línea, conjugados o directamente, podían tener un rol mucho mejor que el 355, que era la inmunoterapia sola. De ese modo, vemos que el triple negativo, si bien ha tenido no tantos estudios de movimiento como los dos escenarios anteriores, creo que en estas dos jugadas, simplemente con el Sasigovi y con el Dato, creo que tenemos ya un cambio total en lo que es la estructura de lo que es la secuencia en este tipo de pacientes triple negativo, entendiendo que, como siempre digo, ¿no? Yo creo que hay que ver bien el perfil del paciente que se tiene y no decir que directamente, si yo sigo teniendo, por ejemplo, acceso 355, hay que seguir poniéndolo, pero disponiendo de nuevas herramientas si es que el acceso nos los permite para poder demostrar mejores resultados en este escenario.
Antonio, Fernando, algún comentario del subtipo, de este nichito de triple negativo. Acabamos con el peor escenario y yo te diría, los datos son interesantes, pero para mí no son revolucionarios. Lo que hemos visto en HER2, lo que hemos visto en Luminal son cambios muy importantes. El Einstein 03 tiene una verdad absoluta y es que el orden de los factores no altera el sumando. En el 03 la particularidad es que las pacientes en el brazo control, y eso es extraordinario, recibían Sacigo-Vitecan. ¿Vale? Permitían a las pacientes ser rescatadas con Sacigo-Vitecan que aportaba el propio estudio. Es decir, que eso te garantizaba una calidad no solo en la primera línea, sino en la segunda. Y en ese estudio no hay impacto en supervivencia de dar el Sacigo-Vitecan en primera línea. Es cierto que tiene un impacto en la supervivencia libre de progresión, es un hazard ratio además muy significativo, de 0,6, es decir, los datos son muy buenos. Pero la pregunta es, ¿tenemos realmente urgencia en adelantar el Sacigo-Vitecan con el costo que tiene o los ADCs sin un impacto en supervivencia? Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos. Triple negativo, nuestras pacientes se siguen muriendo a los 2 años. No es por dar saciantes que tenemos que estar contentos o TXD o datopotamab. Yo creo que estos estudios a mí me saben a poco finalmente. Igual es porque venimos de resultados tan espectaculares en otros escenarios que aquí digo, no estamos acertando, no estamos todavía lejos de entender esta enfermedad. Sí, no, de acuerdo, y ahora le doy enseguida el paso a Fernando. Yo coincido, yo creo que luego de haber hablado bastante de los otros dos escenarios se sabe a poco. Sin embargo, es al revés, ¿no? Porque hemos tenido nosotros épocas en las cuales en los congresos y años anteriores la inmunoterapia era lo más revolucionario que tenemos, y ahora creo que esto ya ha ido dejando de lado por otro tipo de escenarios, y obviamente somos mucho más exigentes en ese tipo de escenarios con los resultados, ¿no? Fer. Sí, coincido, creo que es, como antes era nuestra deuda pendiente los pacientes progresados e inhibidores de CDK en los luminales, la deuda pendiente es el triple negativo metastásico, porque está bien, uno ve lo que nos gusta leer a nosotros, estadística, pero ves 2 o 3 meses de beneficio en tiempo de mediana de tiempo a la progresión, el delta. Ok, hazard ratio 5 o 6, es bien. Pero después las curvas caen, y no es que tenemos esas curvas de separación como Trastuzumab en HER2 positivos o en HER2 low, y que vos ves, listo, que son drogas que rescatan a los pacientes resistentes tempranamente y las curvas se separan. Vemos que las curvas van despacito ahí y que por ahí se separan más o menos dependiendo cada cuánto le hiciste a la tomografía o qué le hiciste a la progresión, pero realmente creo que de todo, la combinación de SAS y Pembro en primera línea fue lo que me pareció más atractivo. Después el resto, utilices SAS y TMT, Datopotamab deruxtecan, estamos fallando, realmente estamos fallando en el perfil molecular de los triples negativos. Realmente no. Yo prefiero que sea BRCA mutada y ponerle tempranamente un inhibidor PARP a tener que pasar directamente a hacer quimioterapia o incluso un ADC. No es para ir en contra de todo lo que se está presentando, pero realmente o apostás toda la primera línea e impactás algo ahí, pero ya después segunda, tercera, cuarta línea. Segunda y tercera línea, agotas todo, ¿no? Yo creo que el mensaje para mí en triple negativa avanzado es que tenemos que gastarlo todo en la enfermedad precoz. Es decir, lo que es absurdo es que no se esté autorizando fármacos en enfermedad precoz que realmente están curando. Es decir, yo creo que para mí es un delito conceptual que una paciente que tenga un estadio 2, 3 cáncer de mama triple negativo no reciba un KEYNOTE 522. Eso para mí es un delito, porque esa paciente tiene un 20-30% más de riesgo de recaer y acabará siendo una metastásica en la que se va a gastar una cantidad de recursos para conseguir beneficios modestos. Yo creo que el mensaje por ahora es: vamos a muerte con la enfermedad precoz en el triple negativo. Y yo creo, y hay que repetirlo en voz mucho más alta, porque todavía existen trabas en el acceso
o quieren reinterpretar algunos estudios como los resultados del 522 y coincido, ¿no? Porque si nosotros recordamos, uno se olvida, y la velocidad y la vorágine de estudios nos va a servir, pero hace 2, 3 años o 4 años, el algoritmo triple negativo era el que más tenía vinculaciones con mutaciones con lo que era PDL1, HER2-low, BRCA, etcétera. Y hoy en día tú ves el algoritmo de Luminal que hace 4 años estaba totalmente simplificado en 2 o 3 cositas, ahora ha cambiado totalmente y nuestros ojos se vuelven mucho más exigentes a expensas de los resultados justamente mostrados en ER2 o lo que es el tema de Luminal que en los últimos años ha cobrado gran relevancia. Creo que el triple negativo va avanzando, van apareciendo nuevos escenarios, ya el tema de inmunoterapia sola no es ya una de las únicas alternativas, sino los ADCs cada vez han ido cobrando mucho más relevancia en este escenario, en el cual definitivamente hacen falta mucho más estudios y sobre todo también acceso como los anteriores. Bueno, para ir cerrando, porque ya esto estamos ya haciendo literalmente ya no un podcast, sino un webinar súper interesante, eso sí. Antonio, top 3 de los estudios, junta todo, junta triple negativo, luminal, ER2, tu top 3. El primero y más importante, con mucha diferencia, el lidera, por lo que representa como cambio de paradigma. Luego, el resto de estudios vienen en enfermedad HER2 positiva. Yo creo que los datos en enfermedad HER2 positiva, yo diría top 2, enfermedad precoz HER2 positiva con la introducción de TXD. Ya redefiniremos cómo. Y el tercero es el gran cambio en el concepto del tratamiento de la primera línea HER2 positiva, con la incorporación del TXD, pero también con estrategias que implementen calidad de vida con mejoría en supervivencia. Como veis, el HER2 5, el PATINA y otros que van a llegar. Top 3, número 1 pongo DESTINY-Breast05, número 2 Lidera, y número 3, de DESTINY-Breast09 tenemos mucho, le doy un 3 estrellas voy a poner 2 estudios, Evera y Elevate. Decís, me olvido de los biomarcadores y pongo everolimus con un C. Yo me voy con Lidera, 05 y 09, que creo que son los que han tenido, digamos, más eco en cada uno de los congresos donde se presentaron. Ha sido extraordinario, compañeros y amigos, de verdad, esto ha sido una hora en la cual se ha pasado muy rápido, ha sido una revisión súper exhaustiva. Yo les agradezco en demasía el tiempo, la experiencia, los comentarios que cada uno ha volcado y que estoy seguro que va a ser de las delicias de las personas que nos estén escuchando y viendo en este podcast, que como saben, Breslin cada vez está posicionándose mucho más, porque lo que buscamos es eso, justamente es conversar y dialogar de todas las controversias que nosotros tenemos para intentar llegar a algún tipo de acercamiento, porque este campo es totalmente vasto y va a seguir siendo mucho más interesante. Quiero cerrar aprovechándoles un último segundo. ¿Qué esperan del 26? Antonio, un sneak peek del 26 y Fernando. Pues la verdad es que es difícil pensar que vayamos a tener un 26 tan bueno como el 25. La cosecha del 25 ha sido extraordinaria. Yo creo que vamos a ver qué dan los datos de primera línea de los SERMs en enfermedad luminal, Serena 4 y otros. Yo creo que estos datos van a ser muy importantes para ver si hay un cambio de paradigma también en la enfermedad metastásica. Mi opinión es que no, pero me puedo equivocar. También hubiese dicho que no al Lidera. Yo creo que los datos más maduros de enfermedad avanzada HER2 positivo con datos del DB09 también van a ser muy importantes y cómo se comparan con otros. Nosotros no sé si llegaremos con el Dimiter a finales de este año, ¿vale? Pero es la intención. Pero bueno, vamos a ver. Yo eso apuntaría, sobre todo el tema de los SERS en enfermedad metastásica primera línea, es lo que puede cambiar un poco el paradigma. Bien, y me gustaría saber datos de sobrevida del DESTINY-Breast09. Me gustaría saber la rama de trastuzumab solo en DESTINY-Breast09. Y me gustaría saber los datos de sobrevida libre de eventos, no así lo que se presentó de respuesta completa patológica del DESTINY-Breast011, porque incrementar respuesta no es reducir eventos. Y respecto a nada, y el deseo de que aparezcan más jugadores en triple negativo, ¿no? Creo que estamos en una duda pendiente con nuestras pacientes en
en qué ofrecer y cuánto ofrecer para las pacientes metastásicas. Totalmente de acuerdo, me uno a lo mencionado y nuevamente agradecerles a ambos por el tiempo, por el espacio, por lo ya mencionado y a todos los que han estado conectados. Antonio, despedida, Fer, despedida. Bueno, un placer de nuevo estar con vosotros y yo, por mi parte, encantado de seguir viéndonos cada semestre, después de cada congreso y revisar en profundidad lo que son los datos y todo lo que es la innovación. Hay muchas cosas que nos hemos dejado en el alero. No hemos hablado de la desescalada de radioterapia y de gangliocentinela, que yo creo que también va a cambiar el paradigma de tratamiento. Con lo cual, yo creo que esto da para muchas sesiones, aparte de esta que hemos tenido centrada en los tratamientos sistémicos. Agradecer primero la invitación a vos, Juan, y compartir esto con Antonio y a ScienceLink. Y nada, la verdad que es un placer tener estos niveles de discusión académica sin ningún tipo de cumplir ningún tipo de compliance ni disclosures y tener la libertad de contar lo que uno interpreta de los estudios y la visión, en este caso de mi lado, para Latinoamérica a nivel regional. Así que muchas gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias a ambos nuevamente. Gran 25 y ojalá que este 26 se le parezca un cachito a lo que fue el 25 porque definitivamente fue súper bueno. Muchas gracias con todos y va a ser hasta un siguiente capítulo de BreastLink, el podcast de cáncer de mama de ScienceLink. Chau, chau, gracias.